Buenas noches, ¿qué días estamos viviendo? Hace unos momentos, hace una hora, se conoció que los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal terminaron su votación y han votado por una amplia mayoría parar sus labores a partir del primer minuto del miércoles. Votaron vía electrónica. Este es el resultado conocido hace unos momentos. 85% de los jueces y magistrados de México resuelven ir a paro de actividades, es decir, juicios, amparos, audiencias, sesiones. 85% de los jueces y magistrados deciden ir al paro contra 14% que habrían preferido no hacerlo. La participación de los jueces y magistrados, ahí la tienen en pantalla, fue de casi el 80%. 1,400 de los 1,760 votos posibles se alcanzaron y el resultado es un contundente 85% de jueces y magistrados votan por parar actividades a partir del primer minuto del miércoles, a partir de, pues dentro de 25 horas en todos los juzgados y tribunales federales del país. Y además dicen que es un paro indefinido. Eso los jueces y magistrados. El primer minuto de hoy comenzó otro paro, el paro de los trabajadores, de los empleados del Poder Judicial Federal. Vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación a nivel nacional. Los primeros candados y cadenas cayeron a la medianoche sobre las puertas de los centros de justicia federal de Naucalpan y Toluca en el Estado de México, en Tlaxcala y en el Palacio de Justicia de San Lázaro. Vamos a seguir aquí en pie de lucha, todos. Al amanecer, el paro fue escalonado a nivel nacional. Para el mediodía ya había 28 estados reportando trabajadores del Poder Judicial Federal colgando pancartas y manifestándose calles y avenidas. No somos corruptos, no somos lentos y mucho menos tenemos privilegios. Y hoy, como un acto inédito, se cierran las puertas del Poder Judicial hasta en tanto se nos escuche. Señora, no ser diferente. México requiere justicia independiente. Hoy estamos en guerra para defender nuestras libertades y la dignidad del pueblo de México. ¡El Poder Judicial! ¡Más vivo que nunca! Los trabajadores aseguran que es un movimiento de las bases, en donde sus líderes sindicales han quedado fuera. Este es movimiento de los trabajadores, no es de ningún sindicato, que quede claro. Somos nosotros, la base trabajadora, porque nos están vulnerando nuestros derechos. La carrera judicial, ¿dónde va a quedar? ¿No importa? No es un movimiento partidario, no estamos defendiendo a ministros, a magistrados, a jueces, lo que estamos defendiendo a los trabajadores es la carrera judicial. ¿Por qué se fueron a paro si el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no serán vulnerados sus derechos como trabajadores con la reforma al Poder Judicial? Nos han dicho a nosotros los trabajadores que la reforma no nos va a afectar, sin embargo, en nuestras prestaciones. Sin embargo, nosotros no lo estimamos así. Pues de que rompen con la carrera judicial es claro y evidente que nos están trucando a todos poder acceder a otros puestos, la ambición de poder ser juez. Los diálogos nacionales no fueron otra cosa más que una simulación, no fueron otra cosa más que una manera de denostar nuestra función y jamás se nos quiso escuchar. Solicitamos diálogo, ese diálogo fingido que hubo, el cual invitaban al dirigente sindical del sindicato mayoritario, fue simulación. Esta es la verdadera representación de los trabajadores que está en todos los circuitos.
En este momento, hay paros de trabajadores, de empleados del Poder Judicial. En 28 se reportan 29 estados del país. Temprano el presidente López Obrador dijo que si los trabajadores del Poder Judicial de la Federación deciden mantener este paro, van a ser paleros de quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Conclusión: 28, 29 estados en paro por sus trabajadores y dentro de poco más de 24 horas pararán todos los jueces y magistrados del país. Los momentos previos a la supuesta aprobación de la reforma judicial del presidente López Obrador. ¿Cómo sufrir estar arriba en la azotea viendo que mi casa se llena de agua? Está el agua hasta arriba, ya no se puede subir más. Es muy difícil. ¿Cuándo lo voy a reponer? 18 días, qué tristeza, 18 días de inundaciones, de aguas negras, de esa Venecia infernal sobre excrementos. ¿Dónde están las autoridades? Es todo lo que pueden hacer. Hoy, ya desesperados, los habitantes protestaron en la carretera federal México-Cuautla. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Que venga la gobernadora a solucionar el problema que tenemos! ¡Queremos a la gobernadora se ha convertido en una laguna! ¡No tenemos respuesta del gobierno municipal! Fue un bloqueo de poco más de 12 horas. Son habitantes de las colonias Culturas de México, Jacalones y Emiliano Zapata, Chalco, que exigen una respuesta de las autoridades y una solución pues, que los saque de esa situación. Liberaron la circulación hace no mucho, a las 8:30, cuando empezó a llover. Son más de, se calcula, 600 familias afectadas en Chalco, aunque desde la semana pasada se desplegaron militares, ya hay camiones para drenar, pues el agua sigue ahí. Las acciones no han sido suficientes, por momentos bajan los niveles, pero llueve y se vuelve a inundar. El gobierno del Estado de México informó que habilitó 3 albergues temporales con capacidad para 400 personas, pero hay damnificados que prefieren seguir en la inundación. Que ya no puedo estar adentro de la casa, hay mucha agua. No puedo estar absorbiendo tanta agua sucia, los moscos. Se metió el agua en mis cuartos y del lado de abajo también como 2 metros de agua subió. Tengo la tos, todo esto me duele en mi pecho. Todo lo que proyecta esta situación, todo lo que se dejó de hacer o se pudo haber hecho y no se hizo. Mañana seguiremos, como lo hicimos toda la semana pasada, con esta crónica. En otras cosas, la Fiscalía de Justicia del Estado de México detuvo una persona identificada como Armando, supuesto involucrado en el asesinato de Milton Morales, el jefe de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México, asesinado hace un mes. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, esta persona, junto con su hijo, quien aún no ha sido detenido, son dueños de una bodega que prestaron para que ahí se preparara el asesinato del jefe policíaco. Además, en la bodega habrían escondido y desmantelado varios vehículos utilizados por los asesinos. Con esta detención son 3 ya los detenidos acusados de participar en el asesinato de Milton Morales, el jefe Milton. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confirmó que el fin de semana hubo 10 homicidios que tuvieron que ver con la disputa dentro del cártel de Sinaloa, provocado a raíz de la detención y aparente secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Uno de esos crímenes fue el de Martín García Corrales, conocido como el Tano. Su cuerpo, el de su hermano José Ricardo y el de una tercera persona, se encontraron en el municipio de Elota. Los 2 hermanos también tenían relación con la dirigente municipal del partido sinaloense, fundado
por el asesinado Héctor Melesio Cuen. Hoy se informó que la Secretaría de Defensa Nacional envió 600 militares para proteger Culiacán y los municipios aledaños y bueno, pues así las cosas. Hoy se confirmó la detención de Aldrin Miguel Jarquín, conocido como el Chaparrito. Es identificado tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses de ser uno de los principales traficantes de precursores químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación desde el puerto de Manzanillo. Agentes federales lo detuvieron ayer en Mérida y lo llevaron a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. El miércoles de la semana pasada presentamos aquí cómo se dio el intento de detención del senador electo Javier Corral. Vimos cómo llegó el encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, a rescatarlo para que no se ejecutara una orden de aprehensión que traía el personal de la Fiscalía de Chihuahua. Vamos a ver estas nuevas imágenes, se dieron a conocer ayer en las redes sociales e ilustran, complementan lo que presentamos aquí el miércoles y sobre todo ilustran lo que ocurrió en ese lugar. ¿Qué pasó con Javier Corral en el Gin Gin? Así comienza un nuevo video que apareció en redes sociales sobre el intento de detención de Corral y su rescate que dicen no fue rescate. En 6 minutos y medio, este video, cuya autoría el propio Corral atribuye al gobierno de Chihuahua, aporta más detalles de los hechos del miércoles pasado. Plantea una línea de tiempo que comienza a las 9 de la noche con 15 minutos cuando personal de la Fiscalía de Chihuahua llega al restaurante. Lo que sucede a continuación son los hechos que Imagen Noticias presentó desde la semana pasada. Los agentes alrededor de Corral, él sentado contra la pared, y acompañado al menos de 2 personas que el nuevo video identifica. La primera, Muna Dura Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, quien según el video lee la orden de aprehensión. Y Julio Ángel Sabines, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien le aconseja a Corral al oído. Habla con Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, la primera vez casi a la llegada de Lara al lugar, y una segunda, registrada en video 11 minutos después. A las 10 de la noche con 21 minutos, la grabación registra civiles entrando al restaurante por la ventana. Según el autor del video, son personas que pertenecen a un grupo de choque que llegó al lugar a provocar algún altercado con la Fiscalía de Chihuahua y proteger a Corral. Minutos después, el hombre que entró por la ventana junto a 5 personas más mueven un auto compacto estacionado a la entrada del Gin Gin. El objetivo, acercar en reversa la camioneta de Ulises Lara para que Corral, que ya esperaba en la banqueta, pueda abordarla. A las 10 de la noche con 45 minutos, Lara se lleva al exgobernador de Chihuahua. Hora y media después de que el personal de la Fiscalía de ese estado llegó al Gin Gin. Y todo está registrado en video. Imágenes incontrovertibles de una detención malograda y un rescate que dicen no fue rescate. El rescate que dicen no fue rescate. Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de hacer labores de inteligencia e investigación de manera irregular en la Ciudad de México, 2 días antes de que intentaran detener a Javier Corral. Raro que lo diga hoy, no lo dijo al día siguiente de los hechos. Insistió en que los agentes de Chihuahua no contaban con un oficio de colaboración, por lo que su trabajo en la ciudad fue orquestado y planeado dolosamente con fines políticos y no jurídicos. Ya llegaron a una conclusión. De los videos que se grabaron esa noche, esto declaró el fiscal. Han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre mi presencia en el lugar. Solicitaremos en su momento que dichos materiales sean incorporados íntegros y sin edición a la investigación para que se conozca completa la realidad de los hechos.
muy agresivo y de alguna manera amenazante con nuestro trabajo. El fiscal, ¿de qué nos van a acusar? De haber presentado unas imágenes de lo que sí estaba ocurriendo, de hacer una narración de lo que sí estaba pasando. Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Ulises Lara. Él tiene como representante de la Fiscalía el derecho de presentarse en cualquiera de los casos. No conozco en particular por qué se presentó personalmente, pero oí su video posterior. Y en el video explica claramente que no había una aprobación de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para la detención de Javier Corral, que lo que hubo creo que fue un papel que sellaron. Por eso no quiere decir que hayan aprobado la colaboración. Entonces él, frente a esta situación, pues decide apersonarse. No lo veo mal. Claudia, buenas noches. Desconoció lo que tú mismo decías ese día. ¿Por qué se presentó personalmente Ulises Lara? En fin. Ciro, Natanael Cano, seguramente lo recuerdas, es cantante y compositor de corridos tumbados. Tiene 23 años y hoy fue vinculado a proceso presuntamente por cohecho. Esto lo dio a conocer la Fiscalía de Sonora. Sin embargo, Natanael no va a pisar la cárcel por lo pronto. Va a tener que firmar en un juzgado cada 2 meses, no podrá salir del país si no tiene una autorización judicial, nada más. ¿Pero qué hizo Natanael Cano para que fuera vinculado a proceso? Esto pasó el 29 de marzo. Él mismo subió a sus redes sociales estos videos. ¿Cómo y de qué manera sobornó a policías municipales para que no lo detuvieran por conducir a grandes velocidades en un coche deportivo por calles de Hermosillo? Las patrullas municipales lo siguieron y cuando lo alcanzaron, Natanael les dio dinero para que lo dejaran ir. Todo desde la persecución hasta el soborno. El propio Natanael Cano subió videos a sus historias de Instagram. 5 meses después, 5 meses fue vinculado a proceso. Esto no afecta en nada su agenda. Todas las fechas de conciertos que tiene Natanael Cano hasta fin de año son aquí, son en México. Y hoy se reactivaron las actividades en el Tianguis Limonero de Apatzingán, en Michoacán. Hace una semana, productores de Apatzingán y Buenavista pararon actividades en un 80% de las empacadoras de limón. Acusaron ser víctimas de extorsiones. El gobierno de Michoacán dijo primero que el problema era por asuntos de precio de limón, pero después acordaron con productores un despliegue de seguridad para atender esas denuncias. Y esos días se vio un operativo de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, del Ejército, que hoy dijeron se va a mantener. This is going to be a great week. This November, we will come together and declare with one voice, as one people, we are moving forward with optimism, hope, and faith. And let us always remember, when we fight, we win. Así recibieron hoy a Kamala Harris en el primer día de la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago. La ovacionaron. Kamala, a quien por cierto este jueves va a dar su primer mensaje tras aceptar la nominación que la convertirá en la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Los principales oradores fueron los 2 últimos candidatos, los 2 quienes enfrentaron a Donald Trump, Hillary Clinton, quien perdió con Trump en 2016, y el presidente Joe Biden, quien le ganó hace 4 años. Biden dio un mensaje de autorreconocimiento, habló de los logros de su administración, del apoyo de Kamala Harris y de paso criticó también a Donald Trump. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more, and we need to preserve our democracy. In 2024, we need you to vote. And above all, we need you to beat Donald Trump. America, I gave my best to you.
Gran ovación para Joe Biden, casi 3 minutos diciéndole gracias Joe, gracias Joe. Y se ve revivificado. Muy emocionante. Es otro Joe Biden, sí. Donald Trump estuvo en York, en Pensilvania, y en un mensaje que supuestamente se enfocaría a la economía y a la energía en Estados Unidos, terminó diciendo esto. Our country will be destroyed if she gets in. Her radical liberal agenda ruined San Francisco. It ruined California when she was the Attorney General. It crushed our middle class, demolished our border. 78 days from now, Pennsylvania is going to tell her that we've had enough, that we can't take it anymore. And comrade Kamala Harris, you're fired. Get out. You're not doing the job. Get out. Lo veremos en noviembre. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos dijo que sigue a la baja el número de migrantes procesados y vaya que ha sido una reducción considerable. En julio fueron 104,000 los procesados. 6 de cada 10 cruzaron de manera ilegal por algún punto de la frontera. Julio es por mucho el mes con menos migrantes procesados en lo que va del año. Desde febrero la tendencia ha ido a la baja. Entre enero y julio, por ejemplo, va 1.140.000 migrantes procesados por Estados Unidos. Si lo comparamos con los 2 años anteriores, es una cifra mucho menor. Punto para la administración de Joe Biden. En otras cosas, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, presentó ya a su gabinete. Destacó que es un gabinete paritario, va a estar integrado por 11 mujeres, 10 hombres y 3 nuevas secretarías. Los principales nombramientos fueron Alejandra Frausto, actual secretaria de Cultura Federal, va a ser secretaria de Turismo. Nadine Gassman, actual titular del Instituto Nacional de las Mujeres, va a ser la secretaria de Salud. Julia Álvarez y Casa, secretaria del Medio Ambiente. Miriam Ursúa fue ratificada como secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Manola Zabalza será la secretaria de Desarrollo Económico. Alejandro Encinas será el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, una de las nuevas secretarías. El secretario de Gobierno será César Cravioto. Pablo Vázquez repetirá en la Secretaría de Seguridad. Juan Pablo de Botón será el secretario de Administración y Finanzas y José Mario Esparza, el titular de la nueva Secretaría de Gestión Sustentable del Agua. Ahí está el nuevo gabinete de Clara Brugada. Claudia Sheinbaum, por otro lado, anunció que el Instituto Nacional de las Mujeres se convertirá en la nueva Secretaría de las Mujeres. Y será Citlali Hernández quien la presida, hoy secretaria general de Morena, además de senadora. Hay información sobre la prueba PISA. Otra vez, no lo sabemos por la SEP, sino por la organización civil Educación con Rumbo, que ha llevado este tema a los tribunales. Sabemos que en cumplimiento a la suspensión definitiva que les otorgó el juez, el Gobierno de México, a través de la SEP, ya notificó oficialmente a la OCDE que sí va a participar, siempre sí va a participar en la prueba PISA. Y como ya sabíamos también, por lo que ha dicho esta ONG, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior va a aplicar a partir de la segunda quincena de octubre esta prueba piloto. La prueba definitiva se va a hacer en abril, mayo del próximo año, pero bueno, México va. Gracias Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque queda cancelada ya de manera oficial la visita de Milei a México. Nunca iba a venir, ¿eh? Bueno, hoy por la mañana el gobierno de Argentina había confirmado su visita, recordando que no se reuniría porque no había una invitación oficial del presidente López Obrador. Pero horas más tarde, medios argentinos dieron a conocer que se canceló y Milei incluso reposteó una publicación que confirmaba que tenía otro evento en Rosario con empresarios. Se quedarán con las ganas en Palacio Nacional de hacerle un home run. De darle un batazo. Javier Gracias Claudia. Y antes de ir a pausa, el Consejo Mexicano de Negocios hizo hoy un llamado a las autoridades electorales para que asignen las diputaciones plurinominales mediante una interpretación, dijeron, sensata, justa y equilibrada. El Consejo Mexicano de Negocios expresó que una representación desproporcionada podría distorsionar el debate público y perjudicar la toma de decisiones democráticas en la que las minorías sean representadas y escuchadas. El presidente López Obrador criticó este mensaje y el que emitió ayer el Consejo Coordinador Empresarial, que solicitó esencialmente lo mismo al INE. Lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. Y es mucha prepotencia
que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. También está pidiendo al Consejo Mexicano de Negocios que se evite una representación proporcional en el Congreso. Sí, a eso me refiero, pero no es por la representación proporcional, es porque no quieren que el pueblo elija a los jueces. David. Fitch advierte que México podría disminuir su calificación crediticia por la reforma al Poder Judicial. Ahorita te doy los detalles. Fitch, esta calificadora que es tan importante para el gobierno mexicano, dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice que podría disminuir la calificación de la deuda mexicana si no se corrigen dos asuntos. Asunto número uno, el tema fiscal, que llevaría a un déficit de más del 51% del Producto Interno Bruto, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, y que el segundo tema es el Poder Judicial. Pues sí. Que no les parece que se pueda haber... Y eso que no sabían que el 85% de los jueces y magistrados iban a votar por ir a paro. Y eso que no sabían que el Consejo Coordinador Empresarial... Deja eso, Coparmex... Deja eso, son palabras. Lo de los jueces es una decisión. A ver, los jueces están decidiendo proteger a un sistema judicial que funciona, que a los inversionistas internacionales les da garantías. Una de las razones por las cuales cuando vemos la cifra de inversión extranjera directa, que el 98% sea reinversión de utilidades, es muy bueno. Los que ya están aquí se están quedando, pero no están llegando nuevos. No estamos atrayendo inversión porque tienen muchas dudas de cómo van a ser jurídicamente las cosas. Si durante todo este sexenio ya había bastantes problemas con los temas jurídicos, ahora les preocupa que con un sistema judicial diferente no tengan la rentabilidad de su inversión. Muy bien ha habido el gobierno con sus calificadoras que le habían mantenido la calificación y habían mejorado la perspectiva. Hoy Fitch dice, pues se me hace que podríamos disminuirla, porque no nos gusta la parte, insisto, la parte tributaria, y no nos gusta tampoco la reforma judicial. La gran pregunta es, ¿y van a escuchar? Parecería que no, pero estamos en eso. Pero vamos a ver, esto se define en 40 días. Los trabajadores del Poder Judicial, los organismos de la iniciativa privada y ahora hasta las calificadoras, cuando dices que... Los jueces y los magistrados. Por eso dije el Poder Judicial, que son 50,000 personas, que yo creo que son entre los mexicanos más educados del mundo, ¿eh? Pues sí, pero... O sea, de los mexicanos que más... 6 años de estar diciendo son corruptos, ahí está. Y ahora, las consecuencias. Hasta paleros. Remátala, David. México importa 23% más maíz amarillo y todavía los legisladores de Morena lo quieren hacer más caro. ¿Qué viene para México a partir del miércoles? Vienen días decisivos. Volvemos con eso. El miércoles México vivirá lo inédito. 8.5 de cada 10 jueces y magistrados han decidido parar actividades. Es decir, van a parar juicios, audiencias, sesiones, reuniones, acuerdos, amparos. Y lo han decidido porque se oponen a una reforma que en 3 años los mandará a las calles. Y los mandará pues porque sí, los mandará a la calle por el hecho de ser jueces o magistrados. El paro de actividades se anuncia como indefinido. ¿Cuánto podrá durar el paro de jueces y magistrados? Como sea, a partir del miércoles, entre este paro, más el paro de los empleados del Poder Judicial, más la definición del INE de cuántos diputados y senadores le tocarán a cada partido, más la prisa de Morena y aliados por aprobar la reforma al Poder Judicial, todo eso prefigura un final de sexenio como no lo veíamos, al menos desde 2006. Días decisivos vienen en camino. Y aquí tendremos la mejor crónica. No lo duden. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.